Metodología para la ejecución de inspecciones. En esta unidad, en el tema 4, vamos a desarrollar lo que es la metodología para la ejecución de inspecciones. Para la ejecución de una inspección es fundamental que el personal que la lleve a cabo disponga de un nivel de conocimientos y experiencia suficientes que le permitan obtener conclusiones veraces y objetivas del proceso o procesos a analizar. Para las inspecciones se propone la estructura de un equipo de inspección con las funciones y responsabilidades que cada uno de los miembros debe asumir. Por lo tanto, el personal responsable de llevar a cabo una inspección debe tener la cualificación, formación y experiencia apropiados y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de la inspección a realizar, así como poseer los conocimientos adecuados sobre los procesos de los establecimientos a inspeccionar, de la forma en la que los mismos se gestionan y operan y de los incidentes que pudieran ocasionarse durante el desarrollo de dichos procesos. Entonces, el equipo de inspección debe estar constituido por 2 personas, 2 inspectores, con el objeto de poder aprovechar un mayor número de opiniones y puntos de vista sobre las posibles observaciones identificadas, tanto del proceso como del propio sistema de gestión. El inspector líder, por lo tanto, debe ser una persona que reúna además los siguientes requisitos adicionales, ¿no? Una capacidad de gestión y experiencia para distribuir las tareas y asignar responsabilidades. Debe tener la suficiente autoridad para tomar decisiones y además tener una clara capacidad para las relaciones humanas, coordinación de equipos y trato con otras personas. ¿Cuáles son las técnicas para inspeccionar? Primero, lo que se tiene que hacer en el momento de una inspección es seleccionar una actividad, un producto, sector o proceso y hacer una auditoría del sistema a fondo. Sería imposible abarcar todos los procesos completos de una determinada organización. Por lo tanto, dentro de las técnicas se contempla determinar una actividad, generalmente la que sea la actividad crítica o el proceso crítico del establecimiento y poder basar la auditoría en base a este proceso. También otra técnica es tomar un documento y estudiar los documentos que están referenciados en él y a los que de él se deriven. Es decir, de un determinado procedimiento se debe evaluar y analizar este proceso y de ahí se pueden derivar determinadas preguntas y determinados subprocesos de los cuales se debe preguntar a los diferentes entrevistados o a los diferentes operarios. Es importante también el examen de la documentación empleada en un lugar y verificar que cada paso es el indicado en el manual de calidad o en los procedimientos, es decir, verificar si se cumple el procedimiento. Además, es importante como parte de la verificación de una inspección y de lograr una evidencia de los diversos procesos y sobre todo los procesos críticos, es importante realizar la comprobación de los sistemas informáticos. Asimismo, se deben elegir las muestras, ¿no? En este caso, en los casos de los establecimientos farmacéuticos, se deben examinar o elegir como evidencia o como parte de la documentación a verificar lo que son los planos, los contratos y los productos, ¿no? Sobre todo con respecto a la trazabilidad de los productos. Ahora, es importante que el inspector cambie de una técnica a otra en forma permanente, no ensimismarse en una determinada técnica de inspección. Es decir, no solamente enfocarse en los procesos, sino, aparte de los procesos, paralelamente cambiar a la comprobación de los sistemas informáticos, por ejemplo, ¿no? Pedir documentación, ¿no? Entrevistar a los operarios. Es decir, hay que cambiar permanentemente de técnica. ¿Cuáles son las tácticas que suele utilizar el inspeccionado en una inspección, ¿no? Lo primero y lo más común es la llegada tarde, ¿no? También suele llevar al inspector por el camino más largo, ¿no? Asimismo, también es muy recurrente el tema del olvido de determinado documento.
justo el documento que el inspector es el que está pidiendo, ¿no? Que evidencia de repente o que ya tienen identificado que es una probable observación, justamente eso indican que se han olvidado, ¿no? Generalmente en las inspecciones, en nuestro caso, cuando hacemos inspecciones a una droguería en las cuales se involucra tanto la oficina farmacéutica y luego implica o involucra el traslado al almacén, generalmente hay casos, ¿no? Que llegado al almacén indican que se han olvidado determinado documento, que es justo el que el inspector requiere. Otra táctica que suele aplicar el inspeccionado es la interrupción. Cuando de repente un inspector quiere ahondar o profundizar en un determinado procedimiento, generalmente viene otro operario, ¿no? O el propio entrevistado interrumpe al inspector. También indican el tema de la falta de preparación, ¿no? Cuando deberíamos entender que la organización ya está preparada porque la inspección viene a ser lo rutinario del día a día de lo que el administrado hace o realiza. Otra táctica del inspeccionado es que la noche anterior ordenan toda la documentación o tratan de ordenar todo el establecimiento, ¿no? Otra parte también, o otra táctica que también suele aplicar los operarios o los entrevistados o el inspeccionado en sí, es la provocación al inspector, ¿no? Ante lo cual el inspector pues no debe caer en la provocación. También suelen armar algún tema de espectáculos para despistar al inspector, ¿no? Un espectáculo, por ejemplo, algo armado o algo armado con el operario o con otra persona, o de repente algo que ocurre fuera del establecimiento, lo cual busca en realidad distraer al inspector. O incluso, ¿no? También suelen designar a la persona más habladora, ¿no? Para que, digamos, intervenga en la conversación o trate de distraer también a los inspectores. ¿Qué otras tácticas emplea el inspeccionado, ¿no? Bueno, tenemos el tema del soborno, ¿no? También emplean el tema de la barrera del idioma, como que no entienden, ¿no? Esto suele más ocurrir de repente cuando algún representante legal es una persona extranjera, ¿no? O también cuando se realiza una inspección en otro país, ¿no? También implican la táctica de que justo la persona encargada de determinado proceso que se quiere auditar o que alguien quiere preguntarle de un proceso crítico no ha venido, ¿no? Justamente esa persona está enferma, faltó o inventan uno u otro motivo para indicar que esa persona no ha venido, ¿no? Y no puede dar mayor razón acerca de lo que se está preguntando. El otro tema es cuando el administrado, ¿no? Implora o indica que tengan piedad de él, ¿no? Asimismo, ¿no? Indican que de esta empresa dependen muchas familias, muchos operarios, ¿no? Otro alegato que emplean es el tema de estoy mal de salud, ¿no? De repente o uno va de repente a una inspección inopinada, indican que el encargado está mal de salud, o justamente el director técnico no vino a trabajar, ¿no? O el encargado de determinado proceso, el encargado de aseguramiento de calidad justamente se ha reportado enfermo y no se encuentra, ¿no? También emplean el tema del caso especial, ¿no? Que justamente fue justamente lo que se pregunta o lo que pregunta el inspector, justamente ese caso es el puntual de que se hizo una determinada excepción a la norma, digamos, ¿no? Y el otro tema es el de la hospitalidad excesiva, ¿no? El querer de repente mostrar al inspector una excesiva hospitalidad, de que tratar de distraerlo de repente con alguna con un tema de repente de servirle determinadas cosas, ¿no? En plena inspección, ¿no? Ahora, ¿pero por qué utilizan estas tácticas los inspeccionados? Generalmente es porque tienen un temor a lo desconocido, a lo nuevo, o porque desconocen cómo se realiza una inspección, ¿no? También porque tienen pocas habilidades administrativas, ¿no? Y
y definitivamente tienen un mal manejo de las inspecciones, ¿no? Generalmente aquellos que no han pasado nunca por alguna inspección. En algunas organizaciones saben incluso lo que se les viene posteriormente si es que no llegan a afrontar exitosamente una inspección, ¿no? Si es que hay una denegatoria de repente de una inspección, eh, saben, ¿no? Todos los problemas que podría acarrear, o de repente en la parte de gerencia, ¿no? Van a de repente, eh, digamos, poner alguna amonestación al administrado o a los inspeccionados, ¿no? Y siempre pues está de por sí por parte de la gerencia la presión de tener que pasar una inspección satisfactoriamente, ¿no? Pero ante esto siempre es necesario hacerles entender que la inspección es una muestra del día a día, una muestra de lo que ellos deben realizar y lo que deben realizar sus actividades habituales, ¿no? Muchas veces cuando son inspecciones que son a solicitud, como por ejemplo en el caso de una certificación, y que ya saben que en determinado día se va a llevar a cabo la inspección, ¿no? Lo que suelen hacer es lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Es preparar todo el día anterior, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Cuando en realidad ellos deben mostrar lo que realmente realizan habitualmente los 365 días del año, ¿no? Entonces, ¿no? Dentro de las técnicas para inspeccionar tenemos que se tiene que seleccionar una actividad, producto o sector o proceso y hacer una inspección de este sistema a fondo, ¿no? También seleccionar un documento y estudiar los documentos que estén referenciados en él y a los que se deriven de este mismo, ¿no? Por ejemplo, dentro de un procedimiento, si se menciona de repente alguna referencia, preguntar acerca de esa referencia, ¿no? También otra técnica es examinar la documentación empleada en un lugar y verificar que cada paso es el indicado en el manual de calidad o en los procedimientos. Recordemos que los procedimientos deben estar reunidos también en lo que es el manual de calidad, ¿no? Además es importante, es básico en una inspección comprobar los sistemas informáticos, ¿no? Retar los sistemas informáticos. Por ejemplo, ¿no? Quienes tienen acceso a determinado sistema informático, ¿no? Y que ese sistema informático refleje realmente el estatus de un determinado producto, ¿no? Que hay el tema de las restricciones de claves, ¿no? Que no todos los operarios tengan opción de repente de hacer alguna modificación, ¿no? Esto es básico y vital justamente en el tema de inventarios, por ejemplo, ¿no? En el tema también de la disponibilidad o poner a disposición o liberación un producto. Así también es importante tener ya lista, ¿no? Una selección de las muestras que vamos a pedir, las muestras o documentos, ¿no? Tales como los creo que de distribuciones internas, de repente los contratos, qué productos también, ¿no? Qué productos vamos a trazar, ¿no? Y dentro de todo esto es importante que el inspector cambie permanentemente de una técnica a otra, ¿no? Ahora, dentro de las técnicas que se debe tomar en cuenta para que el inspector realice una entrevista, tenemos lo siguiente. Primero, en todo momento debe ser objetivo y cortés, ¿no? Y hacer preguntas concisas, claras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las premisas son cómo, cuándo, dónde, quién es el responsable de. Son preguntas, ¿no? que deben dar lugar a respuestas concretas, ¿no? Otra técnica para la entrevista es formular preguntas directas sobre los elementos del sistema de gestión de calidad que no estén completamente claros. No dudar en repetir preguntas, ¿no? Si de repente el administrado no entendió una determinada pregunta, puedes repetirla. E igualmente, ¿no? Si el inspector no tiene una respuesta clara, ¿no? O algo no ha quedado claro, pues no debe dudar en ningún momento en repetir alguna pregunta, ¿no? Tiene que pedir evidencia objetiva para documentar las respuestas, ¿no? Es decir, por ejemplo, muéstreme tal documento, ¿no? O vamos a verificar tal cosa.
para una inspección es básico poder obtener una evidencia objetiva. De nada vale que ahondemos de repente en ver o tratar de concluir que un sistema es bueno o malo si es que de repente obtenemos alguna observación, ¿no? Y no logramos obtener una evidencia de la misma, ¿no? Y es necesario permitir al grupo inspeccionado responder las preguntas, ¿no? No ser cortante o tajante o cortarle de repente al entrevistado, ¿no? Sino dejarle responder las preguntas que se le está haciendo. ¿Y cuál es el comportamiento deseado de un inspector durante una entrevista? Primero, debe hablar de forma clara y sencilla. Mirar a la persona a la que está hablando. Debe emplear un lenguaje acorde con el nivel del interlocutor, ¿no? Evitar de repente las jergas, ¿no? Emplear siempre un lenguaje formal, ¿no? Si la pregunta no ha sido entendida, se debe repetir de repente de otra forma, que no quede duda en lo que el inspector está queriendo preguntar. Debe ser en todo momento imparcial. De repente si se ingresa a un área donde hay varios trabajadores, pues disculparse por interrumpir el trabajo, ¿no? No dudar en insistir buscando alguna evidencia. No debe en ningún momento hacer más de una pregunta, o de repente cuando se está en una inspección y hay dos inspectores, no llegar al tema de que un inspector hace una pregunta, inmediatamente el otro hace una pregunta y de repente el administrado no sabe a cuál de los dos dirigirse, ¿no? También es importante que se deje en todo momento contestar a la persona a la cual se está auditando. Las preguntas usadas con mayor frecuencia por el inspector, estas son, ¿no? Por favor, ¿puede explicarme lo que está haciendo? Eso es, por ejemplo, una pregunta a un operario. Otra pregunta es, perdón, no lo entiendo, ¿podría repetírmelo? En el caso de repente que no tenemos claro alguna respuesta que nos ha dado el administrado. Otra pregunta es, creo que está haciendo, ¿no? determinada cosa, ¿no? ¿no? Me equivoco, es decir, el tema de feedback, ¿no? Tratar de repente de que quede claro el mensaje que nos quiere dar el administrado, ¿no? O la respuesta que nos está dando el administrado. Y otra pregunta es, por favor, enséñeme cómo realiza determinada cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso de una inspección, como sabemos, está basado en la norma. En nuestro caso es la norma de buenas prácticas, ¿no? En la norma se establecen requisitos y de estos requisitos se va a realizar una comparación. Dentro de la comparación se van a determinar o se van a realizar, dependiendo del análisis, algunas observaciones. Y de las observaciones, al analizar las observaciones, nos va a dar lugar a los hallazgos. Y de los hallazgos, del análisis de estos hallazgos, va a dar lugar a las conclusiones, a la conclusión de la inspección. Pero dentro de esta comparación, ¿no? y de las observaciones, ¿no? que se puedan dar lugar, o sea, que se puedan originar, se van a dar lugar a evidencias, es decir, de los requisitos de la norma y de la comparación y de las evidencias que se determinen, ¿no? a partir de los hechos, de ahí recién van a surgir estas observaciones, ¿no? Y de las observaciones, como les mencioné, del análisis de estas observaciones provienen los hallazgos y del análisis de los hallazgos las conclusiones. ¿Cómo inspeccionar? ¿no? Por ejemplo, tenemos el POE de autoinspecciones, ¿no? Para este POE es necesario preguntarse si necesita las instrucciones escritas, ¿no? En este caso, ¿no? Si es que es requerido un instructivo. Si es no, pues será una conformidad. Pero si sí requiere, es necesario ver si existen. Si no existen, dará lugar a una no conformidad. Pero si las hubiera, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar? Si estas instrucciones son conformes, ¿no? Si no lo son, también dará lugar a una no conformidad.
Y si sí lo son, hay que verificar entonces o hay que preguntar si se alcanzan los objetivos. Si no, en este caso es una no conformidad no adaptada, ¿no? Y si alcanzan los objetivos, pues entonces estaremos frente a una conformidad, ¿no? Es conforme esta evaluación de este procedimiento. ¿Y cómo inspeccionar, no? ¿Cómo debe ser el comportamiento del inspector? De repente es bueno ahondar en este punto, ¿no? Siempre procurar el buen aspecto, ¿no? El lenguaje debe ser simple, preciso y adaptado al interlocutor. Generalmente el auditor debe escuchar y mantener un tono de cooperación. Para estudiar una situación se debe usar las tradicionales preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuáles son las recomendaciones prácticas para inspeccionar? Pues tenemos el retener solo los hechos, no tener en cuenta rumores o suposiciones. Esto es básico. Para nosotros es importante el tema de la evidencia objetiva, ¿no? Y los hechos concretos, ¿no? No lo que de repente se supone o lo que se escucha, ¿no? Tener en todo momento el control de la inspección, ¿no? También es muy importante como una recomendación el preguntar y escuchar y nunca discutir. Otra recomendación es adaptarse a la situación y al inspeccionado y examinar en detalle la documentación proporcionada. ¿Qué cosa vamos a verificar en una inspección? ¿Está bien formulada la política de calidad? ¿No? Para eso hay unas bases. Se refiere a la norma de la cual se está aplicando, ¿no? O lo que está establecido en los requisitos, ¿no? Por ejemplo, en los requisitos están dados en el manual de buenas prácticas, ¿no? Puede ser el manual de BPA o el manual de oficina farmacéutica, ¿no? Que próximamente estaría por aprobarse, ¿no? Se verifica también cuáles son los procedimientos y si estos procedimientos son los adecuados, ¿no? Y de aquí se van a obtener las evidencias. ¿Las evidencias de dónde se obtienen? De los hechos relacionados en cómo están siendo aplicados los requisitos, ¿no? ¿Qué más se verifica en una inspección? Si esos procedimientos han sido implementados, ¿no? La observación se basa en el momento de comparar los hechos con los requisitos y se verá también si se logran los objetivos de calidad, ¿no? En este caso ya estamos hablando de los hallazgos o de los análisis de observaciones. ¿Y qué cosa viene a ser un hallazgo? El término hallazgo se refiere a debilidades en el control, ¿no? En el control detectados en el auditor o en este caso el inspector. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas, ¿no? Ahora, la extensión mínima de un hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, pero siempre el auditor debe identificar los siguientes elementos dentro de los hallazgos, ¿no? Primero, la condición. La condición se refiere a la situación actual encontrada por el inspector o el auditor al examinar una determinada área, actividad, función u operación, ¿no? Es lo que se entiende como lo que es, ¿no? También el criterio. El criterio comprende la concepción de lo que debe ser, ¿no? Es decir, el criterio de auditoría, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o la situación. También se tiene que identificar o tiene que tener el elemento del efecto. El efecto viene a ser el resultado adverso o potencial de la condición encontrada. Generalmente representa la afectación que genera el incumplimiento, ¿no? Otra condición es la causa. La causa es la razón básica o las razones de repente por lo cual ocurrió determinada condición o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de mucha habilidad y el buen juicio del auditor y es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición, ¿no? Ahora, las evidencias de auditoría se clasifican en físicas, ¿no? Físicas, también testimoniales o documentales.
Primero veamos qué cosa es una evidencia, ¿no? La evidencia de una auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes. Pertinentes quiere decir relevantes, que sustentan las conclusiones de la auditoría. Las evidencias de una auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que examina, y cuando estos son suficientes y competentes constituyen el respaldo del examen que sustentan el contenido del informe de auditoría. Entonces las evidencias se clasifican, como les mencionaba, en física, ¿no? La cual se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes, los documentos y los registros. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de memorándum, fotografías gráficas, cuadros, muestreos, materiales, ¿no? U otros. Las evidencias testimoniales, ¿no? Se obtienen de otras personas en forma de declaraciones hechas en el transcurso de la auditoría con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos. Esto más que nada se da en el tema de las entrevistas, ¿no? Y generalmente se hacen a los operarios, ¿no? Luego las evidencias documentales, ¿no? Consisten en información elaborada, ¿no? Como la contenida en cartas, en los contratos, ¿no? En los registros de contabilidad, en las facturas y documentos de la administración, ¿no? Relacionada con el desempeño en sí, ¿no? Y también hay otra evidencia, otra clasificación, que es la evidencia analítica, que se obtiene obviamente al analizar o verificar la información, ¿no? A juicio del profesional, del auditor, ¿no? A través de las experiencias, él va a orientar y facilitar el análisis de esta evidencia. Ahora, ¿qué atributos debería tener la evidencia, ¿no? En sí, una evidencia, para ser considerada una evidencia en una auditoría, se requiere la unión de dos elementos, ¿no? La evidencia suficiente y la evidencia comprobatoria o competente. Por lo tanto, los atributos de la evidencia pueden ser, ¿no? La suficiencia se refiere al volumen o cantidad de la evidencia, tanto en sus cualidades de pertinencia y competencia. Y en el caso de la competencia, se da para que la evidencia sea competente, debe ser válida y confiable, ¿no? A fin de evaluar la competencia de la evidencia, el auditor debe considerar si existen razones para dudar de su validez o su integridad, ¿no? Y otro tema que es importante es la pertinencia o relevancia, ¿no? Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo específico, ¿no? No vamos a poder irnos por las ramas o tratar de repente de tomar como base para la evidencia algún documento o algo que realmente no lo es, ¿no? Que no es para la observación o que se está realizando, ¿no? Entonces, las herramientas de la inspección básicamente se tienen que realizar o se tienen que examinar haciendo preguntas. Como se les mencionó anteriormente, es importante las preguntas concretas, ¿no? El qué, el por qué, el cuándo ocurrió, el cómo ocurrió, el dónde ocurrió, en qué área de repente, ¿no? ¿Quién fue el encargado? ¿Quién fue el operario? ¿Quién es el responsable del proceso, ¿no? Estos son algunos tips para realizar las inspecciones satisfactoriamente, ¿no? Es importante ser muy observador, anotar los datos claves y contrastar con los documentos anexos. Siempre preguntar al inspeccionado líder, igualmente entrevistar al inspeccionado dueño del proceso y dejar que responda algunas preguntas, ¿no? Es decir, al responsable de repente de determinada área o de realizar un determinado proceso, ¿no? Y siempre dejarlo que exponga sus criterios o indique cómo realiza determinado proceso. Es importante revisar que los registros sean concordantes con el procedimiento o los programas, ¿no? Todo procedimiento o la evidencia del cumplimiento de un procedimiento está dado en los registros. Entonces no puede haber una concordancia o no se puede decir que se cumple un procedimiento si no existe evidencia o registro de ello.
Otro tip es revisar que los procedimientos sean concordantes con el manual de calidad. Recordemos que en el manual de calidad está establecido lo que es la política del establecimiento, la política de la organización. Entonces el objetivo de los procedimientos pues al final nos debe o deben ser acordes o nos deben dar lugar al cumplimiento de los objetivos de calidad, como les mencioné anteriormente también. Es importante realizar la trazabilidad utilizando un registro específico, ¿no? Realizar la trazabilidad eh, en sí es pedir un registro, no vamos a tratar de repente de pedir varios registros para determinar la trazabilidad, ¿no? Sino que un registro nos debe ya dar cuenta del movimiento de un determinado producto. Otro tip es que el inspector en sí pues debe tener una parte de psicólogo, ¿no? Debe ser un 50% digamos psicólogo y no debe en ningún momento caer en el subjetivismo, ¿no? Si bien es cierto que debe saber analizar o interpretar de repente el entorno o a una persona, ¿no? Cómo se comporta determinada persona, también se debe evitar, mejor dicho, caer en todo momento en algún tipo de subjetivismo. Siempre el equipo inspector debe llevar un buen clima de inspección y estar alertas al entorno, ¿no? Siempre es importante eh, no hacerlo notar, pero siempre estar alerta del entorno en que está realizándose la auditoría, ¿no? Debe registrar cuidadosamente el acta de inspección y plasmar todo lo observado, evitando borrones o enmenaduras. Esto es muy importante. En un acta de inspección no se utiliza el liquid, no se hace borrones, ¿no? Si es que se va a hacer alguna corrección por alguna equivocación, ¿no? Se tacha y se firma en la parte superior de repente lo que se está tachando, ¿no? No debe quedar duda en ningún momento de lo que se está plasmando en el acta de inspección. Bueno, ¿y cuáles son las dificultades que afronta, ¿no? el inspector, ¿no? El equipo inspector, ¿no? Es muy poco probable que el equipo inspector tenga problemas si su informe dice que el inspeccionado está en buenas condiciones y que todo marcha bien, ¿no? Siempre cuando eh, hay un cumplimiento o cuando de repente no hay ninguna observación, ¿no? Eh, Generalmente pues no se tiene problemas. Pero cuando esto es todo lo contrario, los comentarios no serán bienvenidos, ¿no? En estas circunstancias será verdaderamente muy difícil conseguir que se apruebe el informe, ¿no? En IGMI, por ejemplo, lo que se va a hacer o lo que se está sugiriendo según la recomendación de la OPS es que se emita siempre un informe de auditoría, ¿no? Este informe de auditoría no se refiere al informe técnico que se realizaba cuando generalmente se determinaba un no cumplimiento o cuando había observaciones y que al final se determinaba el no cumple las buenas prácticas en nuestro caso, ¿no? Si no, estamos hablando de un informe también incluso cuando se determina un cumplimiento. También se va a hacer este informe, por ejemplo, cuando se certifica es cuando se determina el cumplimiento, ¿no? De las buenas prácticas, también se va a realizar un informe, ¿no? Entonces, generalmente un informe que cumple no hay mayor inconveniente. Pero cuando se trata de un informe de no cumplimiento, no de una denegatoria, de repente un concluido denegado de un proceso de certificación, ¿no? Siempre es más difícil, ¿no? Es más difícil porque desde el momento en que se redacta, es el momento en que se hacen las observaciones y porque este informe va a pasar por determinadas manos, no va a pasar por una jefatura en la cual va a observar lo que están plasmando el equipo inspector, ¿no? Y pues se va a analizar o se va a ver cuáles las observaciones que se han realizado y siempre ver si esas observaciones han sido basadas, ¿no? En un criterio de riesgo, ¿no? Otra cosa fundamental o importante dentro de la metodología de una inspección es que no siempre ahondemos de repente en abarcar todo el sistema de auditoría o todos los procesos, ¿no? Sino de repente enfocarnos en lo que son los procesos críticos, ¿no? Y realizar una inspección siempre en criterios de riesgo, ¿no? Si bien tenemos de repente un acta con determinados ítems para evaluar o múltiples ítems para evaluar, ¿no? Siempre enfocar la inspección, ¿no? Ya que también recordemos que la inspección tenemos que hacerla
dentro del horario declarado por el establecimiento, ¿no? Y generalmente a veces son horarios cortos, ¿no? La inspección no puede extenderse demasiado, porque respetemos también el funcionamiento del establecimiento, el funcionamiento de la organización, ¿no? Entonces, aplicar los criterios de riesgo para enfocarnos en aquellos procesos que son los más críticos dentro de la organización, ¿no? O del establecimiento. Bueno, el equipo inspector y en especial el inspector líder debería tener cuidado al evaluar las actitudes y las respuestas del inspeccionado y de su personal, ¿no? Y tener siempre presente la posibilidad de que se pretenda desvirtuar los hallazgos, ¿no? Siempre cuando hay alguna observación o se determina alguna no conformidad, ¿no? Es muy probable, ¿no? Que bueno, los administrados, los operarios o los dueños del proceso en sí pretendan en algún momento desvirtuar nuestras observaciones, ¿no? Si bien es cierto, esto nosotros más lo vemos al momento de un procedimiento sancionador, ¿no? Ya cuando llegan los descargos de repente, también dentro de la inspección también se puede dar esto, ¿no? Entonces tenemos que estar muy al tanto o muy alertas de lo que está haciendo el administrado en ese momento, ¿no? Han habido casos, ¿no? Que de repente han querido rehacer un determinado registro, ¿no? O se pide algún registro y en ese momento lo hacen, ¿no? O de repente ya está hecha una observación y de repente bajo la manga nos sacan otro registro, ¿no? Y pretenden de repente indicar que lo que se está observando no es lo correcto porque sí poseen un registro, ¿no? Entonces siempre el inspector tiene que mantener siempre la cordura, tener siempre presente lo que está haciendo, tener la certeza de lo que está haciendo, y para eso hay un equipo inspector, ¿no? Para analizar, evaluar y tener en cuenta siempre el entorno y frente a quién se está dirigiendo, lo que está haciendo el administrado en este caso, ¿no? Entonces estas son dificultades que se pueden siempre presentar durante una inspección, ¿no? Y que debe saber afrontar el inspector. Bueno, eso es todo en cuanto a la metodología para la realización de las inspecciones, y esperemos que esto les sea de utilidad para el desarrollo de sus funciones también. Muchas gracias.